Empezamos la carta a los Efesios, versículos 1 y 2. No os asustéis, ya prácticamente termino. Versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, hemos visto una larga introducción, que era la primera parte de la predicación. Segunda parte de la predicación. El autor de esta carta, lo vemos en el versículo 1, en la primera parte. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo quiere dejar muy claro que esta carta es una carta de enseñanza, por eso se presenta como apóstol, pero no un apóstol cualquiera, sino de Jesucristo. Muy bien, la palabra apóstolos en griego significa mensajero, o sea, alguien que había sido enviado con órdenes. Un apóstol, un apóstolos, podría ser un esclavo que había sido mandado a hacer un recado. Por lo tanto, la autoridad de ese apóstolos dependía de la naturaleza de la autoridad de quien lo había enviado. Por eso es importante ver cómo Pablo remarca de dónde viene su autoridad, que no es de él, que su autoridad viene de Jesucristo. Por lo tanto, esta carta, lo que vemos en ella, es la expresión de la voluntad de Jesucristo, no la de Pablo. ¿De acuerdo? Y sigue diciendo que eso no ha sido por su iniciativa, la de Pablo, sino ha sido por la voluntad de Dios. Esto es lo que podemos ver de este versículo, de la primera parte. Vamos a la tercera parte de nuestra predicación. Los destinatarios de la carta. Dice así la segunda parte de este versículo: a los santos, subrayado, y fieles, subrayado, en Cristo Jesús, subrayado, que están en Éfeso, subrayado. ¿Te das cuenta de lo que he subrayado? Prácticamente toda esta mitad del versículo. Los que iban a escuchar esta carta son santos, son fieles, están en Cristo Jesús, oye, y resulta que también están en Éfeso. Nosotros podríamos decir que están en Bilbao, ¿de acuerdo? No se puede decir tanto con tan pocas palabras. Son santos porque han sido apartados por Dios, reservados para un propósito especial. ¿Cuál es ese propósito? Darle la gloria a Él. Para la alabanza de su gloria, dice constantemente en la primera parte de la carta Pablo. Todos los creyentes que hemos puesto nuestra confianza en Cristo somos santos. Todos, apartados. Y el fin último siempre es para darle la gloria a Dios. Todos los creyentes que hemos puesto nuestra confianza en Cristo somos apartados y hemos puesto desde el principio nuestra confianza, somos apartados desde el mismo momento de nuestra justificación, o sea, en el momento en el que tú has creído ya eres santo. Has sido apartado. Eso es lo que entendemos, y ya lo hemos explicado alguna vez, santificación o santidad posicional. Posicionalmente eres santo. Pero también vamos siendo santos a medida que crecemos en el conocimiento de Dios. Cuando tú creces en el conocimiento de Dios, vas poniendo en práctica, o debieras hacerlo porque entonces no has sido salvado, vas poniendo en práctica ese conocimiento que tienes de Dios. Y esta santidad práctica que pones en tu vida es lo que se entiende como santidad progresiva, que es la que se evidencia por los frutos que damos en nuestra vida. Pero también seremos perfectamente santificados cuando estemos en su presencia. O sea que aquí esta palabra santidad está dividida o tiene tres acepciones. Todas juntas la podemos entender, ¿vale? Santidad posicional, progresiva, y la santidad que será perfeccionada cuando estemos en su presencia. Y todo esto es por gracia. Esta es una carta que insiste mucho en la gracia de Dios, sobre todo en la primera parte. Es por gracia, por haber sido redimidos y limpiados por la sangre de Cristo en una cruz. No se puede hacer por obras. Pablo lo dice. Pero hay que notar que estos santos también son fieles. Estas dos palabras que he subrayado, las dos primeras que veis, van unidas. En boca de Pablo van juntas. La fidelidad siempre es la respuesta del santo a la gracia de Dios, nunca una obligación. Por eso, santidad y fidelidad van juntas. No se puede ser santo sin ser fiel a Dios, a los consejos de Dios. ¿Entendéis? Por lo tanto, lo primero que vemos es santidad y fidelidad, que son dos palabras, pero que en realidad, en boca de Pablo, son una misma palabra. Y si te fijas, resulta que estas dos palabras resumen la estructura de toda la carta. Porque si recuerdas,
Hemos dicho que esta carta tenía dos partes, ¿a que sí? Lo hemos dicho muchas veces. La primera parte era la obra de Dios salvando al hombre, haciéndolo santo, primera palabra, haciéndolo santo, al apartarlo para sí, esto lo veremos en los capítulos 1, 2 y 3. Y en la segunda parte, el fruto del hombre, respondiendo a esa obra de salvación de Dios al ser fiel. Al ser fiel a Dios por vivir conforme a su consejo. Segunda parte de la carta, capítulos 4, 5 y 6. ¿Os dais cuenta? Estas dos palabras, fiel y santo, santo y fidelidad, resumen las dos partes de la carta. Santidad, lo que Dios ha hecho por nosotros; fidelidad, lo que nosotros hacemos debido a esa santidad que hemos recibido de Dios. Pero resulta que estos santos que son fieles parece que están en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Están en Cristo Jesús, pero también están en Éfeso. Y si te vuelves a fijar en estas dos palabras, también resumen, estas dos palabras, la estructura de toda la carta, que estaba dividida en dos partes. La primera parte, la obra de Dios para salvarnos, para ponernos en Cristo, capítulos del 1 al 3, y el fruto del hombre respondiendo a esa obra de salvación de Dios cuando este hombre vive conforme a su consejo en Éfeso. ¿Os dais cuenta? Cuarta parte de la predicación, el saludo inicial. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, paz. Gracia es el amor de Dios derramado sobre nuestro corazón al darnos lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos, que no es lo mismo, y todo ello de una manera inmerecida. La gracia de Dios, atención, porque esto de las religiones es tremendo, con todos sus ritos y todas sus obras y todo. Nosotros producimos un fruto que viene de una gracia, de una transformación, no al revés, no producimos obras para recibir una gracia. Es lo que Pablo dice mucho en esta carta, insistentemente en esta carta. La gracia jamás se puede ganar, ni se puede exigir, ni se puede merecer, porque nunca sería gracia. Es que su propia palabra lo dice, sería un pago, sería un salario. Si esto fuese así, si tú te puedes ganar tu salvación, la gloria no se la llevaría Dios, sino el hombre que obra para merecer, para ganar, para exigir ese salario. Es lo que dice Pablo en Romanos 4:4. El que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro, cuando tú trabajas en tu empresa, ¿qué es lo que demandas? Demandas el salario, la deuda que te deben. ¿Quién puede decirle a Dios, tú me debes algo? Por eso es por gracia. Esta gracia inmerecida es de la que Pablo habla a los efesios. Y si te vuelves a fijar en estas dos palabras que he subrayado, te darás cuenta que también resumen perfectamente la estructura de toda la carta. Estas dos partes que hemos dicho. La primera parte, la obra de Dios salvando al hombre a través de la gracia, capítulos del 1 al 3. Y el fruto de esa gracia de Dios salvando al hombre, que este hombre responde a esa obra de salvación trayéndonos paz. Capítulos del 4 al 6. La paz de Dios solo viene como fruto de su gracia cuando nosotros nos ponemos a trabajar en lo que Él nos aconseja en su palabra. Si no, no hay paz que valga. Termino. Ahora sí. Termino. Si has estado dormido o no has prestado mucha atención, presta ahora atención, porque tenemos un Dios impresionante. Su soberanía es impresionante. Y en su soberanía, Dios ha querido darnos todo lo que necesitamos, por gracia, para que de esa manera también podamos recibir su paz. No hay verdadera paz sin la gracia de Dios sobre nuestros corazones. Pero atención, será imposible disfrutar plenamente su paz si no entendemos, por supuesto, si la rechazamos mucho menos, si no entendemos su gracia soberana.
Es por lo que Pablo dobla sus rodillas y ora, para que los efesios que están aquí hoy sentados entiendan la inmensidad del Dios que tenemos, si no vais a obrar como un Dios chiquitito. Todo es muy sutil, es muy importante. Sin la roca de su gracia soberana bajo mis pies, y esto es una apreciación personal, toda mi vida se derrumbaría, no soportaría la presión y no tendría la paz que solo Dios puede dar. Por eso necesitamos los efesios entender su gracia soberana. Necesitamos comprender, aunque solo sea en parte, porque Pablo mismo dice que eso va a ser imposible, comprender en su totalidad, pero sí comprender en parte cómo es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de semejante gracia soberana para que seamos todos llenos de la plenitud de Dios. Si pudiésemos entender, aunque solo fuese en parte, el amor de Dios, escúchalo bien, todos nuestros problemas se verían absolutamente insignificantes.